Buenas, vamos con el cardio corto número 5. Recordad que en este no hacemos calentamiento ni tampoco estiramientos al final. Esta es una clase para mezclarla con otras. Es corta, es para activar la frecuencia cardíaca, para hacer un entrenamiento un poquito más cardio, más metabólico, ¿no? Para activar más metabolismo, y es para combinarlo con otras, ¿vale? Así que vamos directamente. Venga, nos preparamos. Vamos a hacer 1 minuto, carrera en el mismo sitio, que puede ser sin saltar, llevando los talones, o saltando un poquito. Espalda recta, el movimiento desde los hombros, involucrando los brazos, y la rodilla va hacia adelante. Y te puedes desplazar si quieres, puedes moverte, no tiene por qué ser en el mismo sitio. Vamos a hacer de estas 3 vueltas. Tres, 2, ok. Te colocas en esta posición y aprietas bien los puños y vas rotando, te vas moviendo. Puede ser con ese pequeño rebote sin saltar, o puede ser con un pequeño saltito. Lo más rápido que puedas y los puños bien cerrados. Ok, segunda vuelta. Carrera, vamos sin salto. Cada quien elige hacerlo más rápido o más lento. De eso va a depender también la intensidad. Ok, preparar los puños, 10 segundos. Vale, va, con salto o sin salto, ya lo sabes. Vale, tercera vuelta. Carrera. Va notando ya, corazón. ...40 segundos y cambiamos. Si te vas sintiendo más adaptado, más adaptada, puedes aumentar el ritmo. Estés saltando o no, es hacerlo más rápido en la misma posición que tienes. 20 segundos. Prepara los puños. 10 segundos. Y aprieto. Ok. Va. A level 0.
Ok. Vale, ajusta el crono. Descansa un poco, ahora son 30 segundos. Cada ejercicio son 3 a 3 María, llamo yo, que son 3 ejercicios que solemos hacer mucho. Prepararse. Angelitos el primero. Va. Sin salto o con salto. Segundo, rodilla al frente, elevando los brazos, sin salto o con salto, tú eliges. Tercero, talón atrás, puedes cruzar los brazos al frente o arriba, con salto o sin salto. Ok, segunda vuelta. Seguido, va. Angelitos, puede ser aquí o aquí. Bien. Rodilla, como sin salto. Vale, talón atrás, cruzando al frente o arriba, sin salto o con salto. Vale, tercera. Venga, angelitos. Rodilla. Venga. Talón. Ok, descansa.
guardar el crono para el último bloque. Mirando un poco. De nuevo 1 minuto, así como hacíamos el primero. Pero esta vez desplazamiento lateral, ¿vale? En el espacio que tengas. Y luego el backflip. 30 segundos de backflip sin contarlos. Cada quien hace a su ritmo, 30 segundos. El backflip ya sabéis que os he marcado mucho. Puede ser con esta opción de un apoyo, vuelvo una sentadilla squat, puede ser en el suelo solo con paso o con salto como el que voy a hacer. ¿Vale? Ok, nos preparamos. 3, 2, 1, ya. Paso lateral ahora. Movimiento de los brazos. Prepárate para el burpees. Ok, a ello, va. Cada quien ya sabe cómo lo hace. Sube siempre con las piernas, recuerda. Siempre desde aquí. Ok, lateral. Venga. Son 3 de estas. Empezamos la segunda. Prepárate, burpees. Ok, igual que antes. Va. Venga, tercera y última. Ay, nota. Corto pero intenso. Prepárate para los últimos burpees. Ok, vamos allá.
Hecho. Siempre terminamos igual el cardio corto con el corazón aquí. Muy bien. Ya sabéis, ahora solamente unos ejercicios que nos ayudan a calmar el corazón. Que tú puedes combinarlos con una sesión de estiramiento. Y de esta, cuando haces el cardio corto, recuerda que siempre debes venir y alguna otra sesión. Sin llegar a comenzar con el cardio corto, si comienzas directamente aquí, tienes que calentar. Ok, venga, inspira. Inspira. Al lado, al otro. Centro, abres. Flexionas. Y relajas. Otro. Centro, abres, nada más. Abres, ok, relajas, movimientos, 5, 4, 3, 2, un poquito más tranquilo el corazón. Ahora, cualquier pregunta que tengáis me decís. He hecho el cardio corto número 5 y seguimos. Besos y abrazos.